Muy buenos días, respetados estudiantes. Muy buenos días, respetados estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz. Nos encontramos en nuestra última clase del tercer trimestre, de la materia Realidad Política. Y vamos pues a realizar que tenemos planificado algunas actividades para la fecha de hoy. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida y deseando que sea de éxitos en las tareas que vayamos a realizar en esta semana. Bien, vamos a iniciar nuestro encuentro con un video muy importante, ya definitivamente que debemos estar acordes, tener conocimiento de las diferentes exigencias en el mundo educativo. Y en esta línea les comparto el siguiente video. El proyecto Tuning en América. El proyecto Tuning empezó a desarrollarse dentro del amplio contexto de reflexión sobre educación superior, impuesto como consecuencia del acelerado ritmo de cambio de la sociedad. El proyecto es un proceso de la Sorbona, Bolonia, Praga, Berlín, en donde se aspira a crear un área de educación superior integrada, basado en las necesidades de compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la educación superior en Europa. Los futuros empleadores dentro y fuera de Europa exigirán también información confiable sobre lo que significa en la práctica una capacitación o un título determinado. Una de las razones fundamentales del proyecto Tuning es la especial importancia en el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, ECTS. El proyecto se orienta hacia competencias genéricas y específicas a cada área temática de los graduados y tiene un impacto directo en el reconocimiento académico, en la garantía y en el control de calidad, compatibilidad de los programas de estudio a nivel europeo, aprendizaje a distancia y aprendizaje permanente. Se espera que a mediano y largo plazo los resultados del proyecto tengan su impacto en la mayoría y, de ser posible, en todas las instituciones y programas de educación superior y en las estructuras y programas educativos en particular. El proyecto Tuning no se centra en los sistemas educativos, sino en las estructuras y el contenido de los estudios. Mientras que los sistemas educativos son antes que todo responsabilidad de los gobiernos, las estructuras educativas y el contenido lo son de las instituciones de educación superior. Con educación superior nos referimos a las universidades. Los sistemas educativos de la mayoría de los países están en proceso de transformación, por lo que el proyecto Tuning, estas reformas significan el verdadero punto de partida para otro análisis. En términos de estructura y programa de la enseñanza, se debe tomar en cuenta tres aspectos. Número 1. La colectividad académica. Número 2. Los perfiles académicos y profesionales que exige la sociedad. Número 3. Esclarecimiento del nivel de formación
que debe de lograrse en términos de competencias y resultados de aprendizaje. Se escogió el nombre de TUNIC para este proyecto con la finalidad de reflejar la idea de que las universidades no solo están buscando la armonización de sus programas o cualquier otra clase de currículum unificado, normativo o definitivo, sino simplemente encontrar puntos de acuerdo, de convergencia y entendimiento entre estas. La proyección de la diversidad de la educación ha sido fundamental en el proyecto TUNIC desde sus comienzos, y el programa bajo ningún aspecto busca restringir la independencia de académicos o especialistas y mucho menos perjudicar la autoridad local o nacional. Cabe hacer mención que este proyecto busca puntos comunes de referencia, y estas son las competencias y los acuerdos de aprendizaje que en ellas se basan. Vamos a ver cómo hacer una lluvia de ideas en Microsoft Word. Bien, definitivamente como futuros profesionales es fundamental, respetado estudiante, que usted considere la importancia de su formación académica y de las competencias que usted debe ir logrando en el desarrollo de su formación académica para que pueda ser de una manera efectiva, ¿verdad? Partícipe dentro pues del mundo laboral, que cada día es más exigente y que cada día requiere de mayores competencias en la formación del estudiante. Bien, nosotros para el tema vamos a hacer del día de hoy, vamos a tener eh, diferentes aspectos importantes. Vamos a ver algo de nuestra evaluación final, de la auto y la coevaluación, y también vamos a observar pues un tema, ya será de tipo formativo, porque esto ya hoy sería nuestra última clase de tipo formativo, en el cual pues pudiésemos considerar aspectos importantes en el desarrollo de la materia. Entonces vamos pues, primero que nada, vamos acá a presentarles, ¿verdad?, el video motivacional del tema. Vamos a trabajar en la materia realidad económica, los diferentes tratados pues que ayudan ya en la clase al desarrollo del comercio. En la clase anterior nosotros estuvimos trabajando el tema de la globalización. Hemos trabajado los diferentes temas de los sectores económicos, y pues hoy vamos a ver un poquito con respecto a este tema de los diferentes tratados en nuestro país. Entonces, vamos acá a presentarles un video del tema que considere pues prudente.
Seguimos incorporando nuevos temas. Expertos opinan que los acuerdos de libre comercio suscritos por Panamá con naciones desarrolladas no han beneficiado al país. Por el contrario, sus sectores productivos sufren el abandono de las autoridades. Conozcamos esta situación a fondo en el informe que trae nuestro corresponsal Hugo Vera. Mercancías siguen llegando a los puertos panameños, representantes de una balanza comercial desventajosa, producto de la firma de tratados de libre comercio. Aquí se ha venido favoreciendo a partir de lo que ha sido los tratados de libre comercio la importación de alimentos frente a una burguesía parasitaria, antipatriótica, que es la que privilegia en Panamá. Estos se conforman con ser parte de la realización de la mercancía y no tener una actitud efectivamente de impulsar los sectores productivos. Según cifras de la Contraloría General de la República, de enero a diciembre de 2018 las importaciones crecieron un 4% con relación al mismo periodo de 2017, donde se reportó 13.232.957.000 dólares. Todo lo contrario ocurrió con las exportaciones, que aunque crecieron un 1,9%, fueron menores que 2017, cuando totalizaron 672.294.000 dólares. A nivel regional, Centroamérica importó cerca de 27.000 millones de dólares en el 2018 y Panamá representó tan solo un 2,5% de ese valor. Un país de 3 millones de habitantes aproximadamente. Estamos importando como 1.100 millones de dólares en alimentos. Si tú quisieras tener una idea de qué significa eso, podríamos decir algo así como que el 75%, 76% de las divisas que se ganan en el canal de Panamá, pues hay que usarlas para importar alimentos y eso no tiene mucho sentido. El sector agro es uno de los más afectados. Más de 1.300 millones de dólares en productos que compiten con el nacional son importados anualmente, profundizando la crisis del sector, el cual ha reducido la productividad de algunos rubros en hasta un 50%. En este país no tenemos ni soberanía, ni seguridad alimentaria, ni nutricional. El 41% de la cesta de alimentos básicos de este país se importa. Hemos generado vulnerabilidad, dependencia, malnutrición, deterioro del agro y favorecido a grupos comerciales y a grupos importadores. La llegada del nuevo gobierno, que algunos consideran aliado de los intereses importadores, está lejos de poder brindar una solución a un problema que se profundiza, que tiene como mayor víctima al sector agrícola del país. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá. Bien, es importante, como les indicaba, pues, y hemos presentado en el video con respecto al tema de hoy, vamos a trabajar el tema de los tratados comerciales en Panamá. Ya, pues, quisimos colocar este video motivacional en donde expertos economistas en nuestro país pueden entonces dar opiniones con respecto al tema y opiniones no tan positivas, porque es importante considerar, como bien lo vimos en el video inicial, el porcentaje que representa la importación de alimentos a nuestro país. Es decir, prácticamente dependemos de esa importación. No hay una seguridad alimentaria. Y por otro lado, como bien lo indicaba la noticia, lo que eso representa para el sector de producción, el sector, sobre todo el sector primario, el sector secundario y definitivamente también el sector terciario. Entonces,
todo esto va relacionado. Entonces, es muy importante ya como tema final, como último tema formativo, porque no tenemos que entregar no tendríamos una tarea, solamente una asignación de una lectura, pues el análisis de este tema tan importante, los tratados comerciales en Panamá. Y sobre este tema, pues debemos recordar que Panamá es un país que ofrece grandes oportunidades para invertir a través de sus 3 diferentes legislaciones para zonas económicas especiales. En los últimos años, la región ha fomentado la competitividad comercial y también pues se ha aumentado la inversión extranjera. La estabilidad económica del país ha permitido entonces, estamos hablando antes de la pandemia, porque ya sabemos pues que con la pandemia pues el escenario definitivamente que a nivel mundial pues se ha tornado muy difícil, pero antes de la pandemia pues nuestro país tenía escenarios muy positivos con respecto pues a lo que era el desarrollo del comercio. Y en definitiva, si tuviésemos que enumerar los diferentes tratados de libre comercio en nuestro país, pudiésemos mencionar el Tratado de Acuerdo o de Libre Comercio, que es un tratado que es un tipo de acuerdo comercial a nivel de la región, para ampliar el mercado tanto de bienes como de servicios entre los países participantes. Consiste en la eliminación o reducción sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdo de los servicios. Estos acuerdos están regulados ¿por quién? Por la OMA, es decir, la Organización Mundial de Aduanas. Y tiene que haber pues un mutuo acuerdo entre los países participantes. Los tratados de libre comercio están de acuerdo en todos los códigos arancelarios, también llamado universo arancelario, que es una palabra bien difícil. También puede considerar servicios, propiedad intelectual, aspectos migratorios. Entonces, los tratados de libre comercio también son llamados TLC por su abreviatura, ¿no? Cuando lo escuchemos sabemos que es un tratado también entonces que está en nuestro país. Además de ese tratado tenemos los acuerdos parciales de carácter comercial y es el tipo más básico de acuerdo bilateral entre las dos partes en materia de aranceles que tiene por objetivo facilitar el comercio para un número determinado de productos. Normalmente, pues se considera como una primera etapa para un intercambio pues a largo plazo. Otro tipo de acuerdo tenemos los acuerdos de promoción comercial, APC, que es un acuerdo mundial para el libre comercio. Existe un considerable comercio de bienes y de servicios libre de aranceles, incluyendo servicios financieros. Entonces, no hay una diferencia funcional entre los acuerdos de promoción comercial y los tratados de libre comercio. Otro tipo de acuerdos son los acuerdos de cooperación. Los acuerdos entre regiones se llaman acuerdos de asociación. Estos incluyen los de tipo de política, de cooperación y aspectos que tienen que ver entonces con lo que es el renglón comercio entre las regiones. Tenemos, a ver, un momentito aquí. Entre los entes encargados de regular los acuerdos financieros entre las empresas y el Estado panameño, tenemos entonces la Dirección Nacional de Negocios Comerciales, la DINESI, que es la encargada de la negociación de tratados comerciales bilaterales y multilaterales del comercio. Y la Dirección Nacional de Administración de Tratados Comerciales Internacionales y de Defensa Comercial,
del Ministerio de Comercio e Industria, que es el encargado de implementar y monitorear los tratados de libre comercio, es decir, la DINA-TREA. Entonces vamos entonces a compartir en la web, vamos a compartir acá los tratados de libre comercio que tiene Panamá en la actualidad. Vamos a ver acá. Bien, acá tenemos los países con los que Panamá tiene pues tratados comerciales. Estamos yéndonos o observando, ¿verdad? Vamos a ver un segundito acá. Aquí. Bien. La página. Países con los que Panamá mantiene tratados comerciales. Tenemos Singapur, que es el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Singapur. Este tuvo vigencia hasta el 2006. Con Guatemala, acuerdo bilateral, Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Guatemala, vigencia hasta el 2009. Con Nicaragua, un acuerdo bilateral, que es un tratado de libre comercio entre Panamá y Nicaragua, que es hasta el 2009. Con Costa Rica, igual hay un tratado de libre comercio, que es hasta el 2008. En El Salvador, igual, un tratado de libre comercio, que era hasta el 2003. Con Honduras, también un TLC hasta el 2009, con Chile igual un TLC hasta el 2008, con Perú, con México del 2012-2015, con Estados Unidos un tratado de promoción comercial entre Panamá y Estados Unidos hasta el 31 de octubre del 2012. Con Canadá, un TLC hasta el 2013. Y la Asociación Europea de Libre Comercio, de Libre Cambio, que un tratado de libre comercio entre los estados centroamericanos y los estados de Islandia, que era hasta el 29 de agosto de 2014. Y con República Dominicana, hasta 1985, mediante la ley, un segundo, mediante la ley 19 del 27 de diciembre del 85, un acuerdo comercial de alcance parcial entre Panamá y República Dominicana. Son algunos tratados que pudiésemos entonces nosotros mencionar. Es importante considerar en este tema que Panamá es un país pues de mucho auge, sobre todo en el desarrollo del comercio, en la actividad comercial, que es un país pues de impulso y sobre todo se considera de diversificación en cuanto al crecimiento productivo. Y esto se encuentra también pues considerado, a pesar pues del problema que estamos viviendo de la pandemia y que hemos mencionado en otros momentos con respecto a la situación. Un segundo aquí. Pudimos ver en la noticia inicial de motivación, ¿verdad?
el aspecto, sobre todo, sobre todo el aspecto negativo, porque bien pues nos lo indicaba la noticia con respecto a la dificultad pues que se da en ese sentido. Entonces vamos nosotros a analizar un poco porque ya es un tema sobre todo de tipo económico y vamos pues a apoyarnos en los expertos y en las opiniones de los mismos. Para esto vamos pues a compartirles un pequeño video ya haciendo pues un análisis de aspectos positivos y de aspectos negativos. En primera plana, Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español, dedicada al análisis de la actualidad internacional. Hoy hablamos aquí, en Primera Plana, de los acuerdos de libre comercio internacional, una plataforma para el desarrollo según sus promotores, una amenaza que recorre el mundo para sus detractores. Saludamos a nuestros invitados de hoy, Patrick Bell, columnista del matutino francés Le Figaro. Patrick, bienvenido. Gracias. A Leonardo Martinelli, corresponsal en París del periódico italiano La Stampa. Leonardo, bienvenido también. Bien. Y a Jean-Pierre Ducelon, economista de la Universidad de París Este. Bienvenido. Gracias. Acuerdos de libre comercio, una hidra de 1000 cabezas o el futuro de la humanidad. Estamos en Primera Plana. La ratificación reciente del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea, el CETA, ratificación que fue hecha por el Parlamento francés, así como la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con la propia Unión Europea, han puesto sobre la mesa de discusiones las ventajas o desventajas de este tipo de acuerdos. Aquí en Francia, muchos locales de diputados que pertenecen a la mayoría gubernamental han sido atacados por opositores a esos acuerdos, notablemente tras la firma del acuerdo con Canadá. Veamos lo que dicen algunas portadas de los periódicos a este respecto. Comenzamos con el vespertino francés Le Monde, que se pregunta en portada, CETA, ¿por qué ese tratado suscita tanto descontento? CETA, el acuerdo, decimos, entre Canadá y la Unión Europea. Vamos del otro lado del Atlántico, donde en Argentina el tabloide Perfil desborda de optimismo y jugando con la historia escribe el descubrimiento de Europa, acuerdo histórico de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Por último, regresamos y vamos a Escocia, donde el periódico The Express Journal apunta Trump quiere un acuerdo comercial en referencia a la propuesta de Washington de negociar rápidamente con Londres un acuerdo de libre comercio después de que Londres ultive su divorcio con Europa. Patrick, los acuerdos de libre comercio se han venido multiplicando notablemente a partir del año 2001, después del fracaso de la ronda comercial de la Organización Mundial del Comercio. Según la Organización Mundial del Comercio, ya existen casi 300 acuerdos de libre comercio. ¿Qué explica que haya multiplicación, esta aceleración de acuerdos y qué es lo que están produciendo? Hay una cosa que debemos recordar, es, por ejemplo, el acuerdo entre Mercosur y Europa. Las negociaciones empezaron en 2000. Tardaron más 20 años. Así es, 19 años de negociación. Y la situación en 2000 y ahora son diferentes, ¿no? Y también hay más preocupaciones hoy sobre el ecologismo, la protección del planeta y la contestación que hay de los acuerdos ahora en Francia, por ejemplo, son argumentos de ecologismo y que no existían esta discusión en 2000. Y cuando llega el acuerdo, estamos en una situación diferente y así es muy difícil por los gobiernos de defender este acuerdo. Por ejemplo, si vemos a Macron
que dijo... Que es un buen acuerdo con el CETA, por ejemplo. Sí, pero digo, make the planet great again, and with el acuerdo de París sobre la protección ecológica. Y evidentemente, este acuerdo con Mercosur es en contrario de estos acuerdos de París. Así, él debe defender este acuerdo, quiere defender este acuerdo, pero también los acuerdos de París, que son contradictorios. A este propósito, Leonardo, de lo que se puede ver es que, por ejemplo, la Unión Europea, que es el principal bloque comercial del mundo, es la principal promotora de acuerdos comerciales hoy en día, después de haber logrado pasar acuerdos con la mayoría de los países de África, de acuerdos con la mayoría de países de América Latina, hoy está enfocada en Asia. ¿Qué es lo que explica esta suerte de ambición de parte de la Unión Europea por firmar acuerdos de libre comercio? Creo que la razón principal se llama Donald Trump, porque la deriva proteccionista de Donald Trump, también la amenaza del presidente norteamericano de bloquear a la OMC, hace que Unión Europea quiere reaccionar y hacer acuerdos propios. Hay también el expansionismo chino. Vos decía justamente los acuerdos que se están negociando en Asia, ya entró en vigor en febrero el acuerdo con Japón, hay el negociado en febrero el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo con Singapur y hay una intensa negociación ahora con Vietnam. Esto también es en reacción a China. Unión Europea quiere dar, creo, un señal y también buscar a mercados en un momento que por el comercio internacional es muy difícil. Jean-Pierre, a este propósito, bien, esta noticia, ¿verdad? Una especie de un conversatorio, es interesante, pero es un poquito extenso, entonces solamente pues colocamos un espacio porque no podemos demorarlo tanto tiempo, pero igual importante pues que quede en el ambiente la inquietud de parte del estudiante con respecto a conocer un poco con respecto a estos tratados de libre comercio y a las diferentes negociaciones, los diferentes acuerdos que existen pues en nuestro país, tanto el Tratado de Libre Comercio como los acuerdos parciales de carácter comercial que los mencionamos hace un momento, los acuerdos de promoción comercial, de cooperación. Todos estos acuerdos entonces permiten el desarrollo en diferentes situaciones, pues, y como lo vimos anteriormente en la noticia, no viendo solamente el aspecto positivo, sino también el aspecto negativo, haciendo pues un balance importante con respecto a este tema. Bien, vamos entonces nosotros, después de haber visto algo con respecto al tema, nosotros ya estamos pues, como les indiqué al inicio, en nuestra última clase, pues en esta clase nos vamos a colocar una tarea propia para evaluar en un momento futuro, porque ya hoy es la última clase, entonces vamos a colocar aquí pantalla completa para ir observando. Un segundo, voy a dejar de compartir un minuto para poder ingresar a la plataforma. Bien. Vamos a compartir nuevamente. Acá vemos bien en la materia, historia, realidad política. Tenemos el tema de hoy, que lo hemos colocado, los tratados comerciales en Panamá. Este es el tema que hemos abordado en la clase de hoy.
Y aquí tenemos todas las planificaciones de todas las clases que hemos presentado. Bien. Acá tenemos para el día de hoy una asignación formativa. Una asignación formativa. ¿Cuál es la asignación formativa? Es decir, no se le va a colocar nota. Es tratado de realizar la lectura en la web del tema Tratados Comerciales en Panamá. Es una actividad formativa, mire que no tiene numerito acá, y usted entonces, para que pueda accesar a los tratados comerciales en Panamá, que es esta paginita, la cual hemos utilizado en el día de hoy para el desarrollo de la clase, y usted pueda también accesar y poder realizar la lectura del tema que hemos desarrollado en el día de hoy. Y es una actividad formativa. No tiene que entregar nada. No tiene que entregar nada. Y lo dice clarito. Acá sí recordemos, ¿verdad? Que ya nosotros hemos pues distinguido en el desarrollo de lo que es el promedio final. Tenemos nosotros que hemos considerado para promediar las asignaciones, las hemos enumerado, y usted observa cuáles son las que se consideran individual y las que se consideran grupal. Luego tenemos para las evaluaciones para los ejercicios, este grupo que tenemos acá. Para los ejercicios, y la auto y la coevaluación. Auto y coevaluación. Importante. Vamos a ver aquí un segundito. Hemos observado que los participantes a la fecha no se han autoevaluado, y ya nosotros tenemos que ir promediando, es decir, yo he avanzado en la evaluación. Espera un segundo. La evaluación está abierta, pero ya nosotros, hoy se termina el trimestre. Hoy se termina el trimestre. Quiere decir que ya en el día de hoy pudiésemos cerrar todas las actividades que hemos realizado a la fecha, porque tenemos que comenzar con la tarea de promediar. Vemos entonces que ya hay algunos que han entregado pues examen. Y vamos pues ya para la clase de hoy, como no hemos colocado, vuelvo y repito, una tarea propiamente dicha, es importante recordarles el trabajo de auto y de coevaluación. Si usted no hace la tarea de autoevaluarse, entonces pues se le colocará una nota mínima, es decir, un 3. Porque yo no puedo colocarle nota a usted.
es autoevaluación. Cada participante debe entonces autoevaluarse. Coloca la asignatura, nombre, la cédula, grupo y la fecha. Tenemos entonces que existen, ¿verdad? Los aspectos que están colocados en forma vertical, los criterios y la ponderación numérica, que va de 5 disminuyendo hasta 1. Allí debiésemos considerar como aspecto número 1, observó una conducta de respeto hacia los compañeros, los profesores, los administrativos. Entonces cada uno se va evaluando de acuerdo a su conducta. Si la asistencia fue regular a las clases, si no llegó tarde a las clases, se evalúa de acuerdo pues de 5 a 1. Evitó la interrupción de la clase, en este caso pues sería descuidando la utilización del micrófono, un tipo de esas situaciones. Me asumo a los grupos de trabajo en clase sin objetar y colaboro en la realización de los trabajos. En este caso, como han sido pocos los estudiantes que se han integrado y han trabajado en plataforma, las actividades son planteadas de manera individual. Presenta las tareas asignadas en la fecha, es decir, ya, como repito, ya nosotros cuando se acabe el día de hoy, ya el día 19 inmediatamente se cierra todo lo que estaba abierto para dar paso entonces a promediar. Y usted tiene que considerar que cada semana se entregaba o se colocaba en plataforma una tarea para que usted entregara y tenía 8 días calendarios para hacer una tarea. Entonces es importante eso. Justificar apropiadamente las ausencias cuando falta. La conducta es una conducta, ¿verdad? Modelo. Demostrar entusiasmo en los estudios. Hay estudiantes que, aunque estemos trabajando en la virtualidad, cuando presentan sus trabajos, esos trabajos demuestran creatividad, esos trabajos demuestran interés, esos trabajos demuestran iniciativa, deseo de superación. Es decir, usted no tiene que explicar eso. Eso el docente cuando recibe el trabajo se da cuenta de todas esas características. Si el estudiante hizo ese trabajo apurado, si el estudiante no hizo el trabajo, si es un copia-pega de internet, entonces todo eso se evidencia en el trabajo que usted te entrega. Los trabajos son limpios y ordenados. Debemos considerar aquí, y es importante, que aunque se trabaje en la virtualidad, el trabajo debe estar ordenado. Hay estudiantes que le colocan cualquier cantidad de letras, los espacios no son los correctos, los márgenes, no existe hoja de presentación, y todo eso indica, ¿verdad?, que ese trabajo no está limpio y no está ordenado. No estamos hablando en este sentido de la limpieza física, sino lo que se observa en el trabajo en plataforma. Entonces, eso es muy importante, entonces, considerar ese aspecto. Luego se hace la sumatoria, el estudiante pues y entrega su auto y su coevaluación. De no hacerlo tendría una nota mínima de 3. Bien. Aunque no estamos en la presencialidad y, por ejemplo, en esta materia solo hemos tenido un estudiante que ha participado en todas
las clases de una manera ejemplar. Sí es importante también que usted llene o complete la coevaluación, porque cuando usted llega nuevamente a la presencialidad, usted debe continuar con todas estas tareas que está realizando, ya de manera presencial, como el instituto pues así lo considere. ¿Y qué aspectos entonces debiésemos considerar en la coevaluación? Bien, interactúa positivamente con los compañeros. Usted tiene esa disposición que cuando usted está en el salón de clases, usted tiene deseos de interactuar. Valora las opiniones de los compañeros. Hace aportes significativos en el desarrollo de las clases. Participa activamente en los talleres que se realizan. Es solidario con los compañeros de grupo. Colabora según sus posibilidades en las actividades que se desarrollan en el grupo. Acepta críticas, recomendaciones y sugerencias. Demuestra espíritu de superación. Su asistencia y puntualidad a reuniones y actividades de trabajo fue exitosa. Ahí le ponen, ¿verdad? Para que usted se coloque. Y la contribución a la solución de los problemas del grupo, ¿verdad? Allí entonces, ¿cómo la considera usted? Allí hay una sumatoria y se coloca un gran total. Todos los estudiantes, tanto los estudiantes de plataforma como los estudiantes modulares, deben entonces realizar estas dos evaluaciones y ya esto sería hasta el día de hoy, porque ya en el día de mañana pues comenzamos a promediar y cerramos todas las entregas, porque esto después que se promedia no puedo estar recibiendo trabajo porque entonces va a haber errores en la evaluación. No es por algo personal, sino porque debemos tener pues un orden en el desarrollo del trabajo que estamos realizando. Entonces, muy importante, nuevamente reitero, la autoevaluación y la coevaluación. Bien. ¿Alguna pregunta o duda de la compañera que está presente? Buenos días, profesora. Bendiciones. Bien, amén, igual. Estoy haciendo la evaluación. Ajá. Y ya para entregarle lo que tengo ya que me falta. Si hay alguna tarea, porque es que yo estuve evaluando, como les estaba indicando antes, yo estuve evaluando, por ejemplo, no quisiera ver cada una de las evaluaciones porque recuerde que eso es personal y no solamente está, bueno, ¿no? Pero le indico, si hay alguna evaluación que usted no haya entregado, pues se puede, y está cerrada, se puede comunicar conmigo y yo se la habilito para que usted le entregue, porque ha sido una de las estudiantes que ha cumplido todo el trimestre pues en su participación y definitivamente pues que hay que considerar sobre todo la responsabilidad, porque definitivamente que ese 100, su responsabilidad, el interés, porque muchas veces tenemos tantas dificultades y eso nos imposibilita entregar las tareas, pero tal vez pues asistiendo a las clases, viendo los videos, escuchando un poquito los comentarios, ya nosotros tenemos una idea un poquito más allá de lo que estamos trabajando y es muy importante eso. Para eso el instituto ha considerado tan importante este desarrollo de estas clases, que aunque lamentablemente pues no, los estudiantes no hayan accesado a ella y hayan tomado el sistema modular, pues si hay algunos estudiantes que son responsables en el desarrollo de la plataforma, como usted, porque no es solamente usted la que está en plataforma, hay otros estudiantes, pero si ejemplifico pues su persona como una persona responsable en el desarrollo de las tareas. Si hay alguna que de repente haya cerrado, yo también pudiera verificar pues para darle oportunidad a que usted entregue todas sus tareas porque ha cumplido
sobre todo, pienso yo, y de muy buena manera en el desarrollo de la materia. Entonces, ustedes nada más se comunican conmigo si en tal caso yo haya cerrado una, porque no crea, a veces uno, yo estaba tratando de evaluar para ir adelantando, pero eso no quiere decir que si yo coloqué un 1, por ejemplo, en la plataforma, eso se puede cambiar, no hay ningún problema, porque todavía estamos en ese tiempo, pues, de trabajo. Ok, está bien. Ajá, Gracias. perfecto. Usted tiene mi teléfono, me parece. Sí, Si no me sí, equivoco. sí. Bueno, usted me escribe y nada más se identifica y me dice la tarea que desea, pues si en tal caso está cerrada, porque de verdad que ponerme a abrir una, imagínense, son Sí, no cuántas sé. materias. Yo ahorita que Sí. termino, reviso bien qué me Ajá. falta y yo la aviso. Y si está Si cerrada, está con mucho cerrada, gusto, pues yo se la habilito, exactamente. Bien. no, entonces Bueno, yo cambio. sí, bueno, entonces ya teniendo pues estos últimos momentos pues de nuestros encuentros semanales, ya en nuestra última clase, yo le agradezco sobre todo a la compañera Geneva su participación y su desempeño pues en todas las clases que hemos trabajado, a los demás compañeros pues que de manera modular y que de alguna manera pues ha sido satisfactoria el desarrollo de todas estas actividades. Hemos tratado de que en esta hora de clase no solamente veamos el aspecto de la materia, realidad económica, hemos tratado de mirar un poquito cómo desarrollamos todas esas estrategias cognitivas, el mapa conceptual, el mapa mental, el cuadro sinóptico, la lluvia de ideas, todos estos organizadores gráficos definitivamente que le van a permitir a los participantes mejorar su desempeño académico. Y no podemos dejar que veíamos siempre al inicio de las clases un video con respecto a los valores, porque los valores van unidos con la parte académica y definitivamente con el desempeño de todas esas habilidades. Entonces, en el desarrollo de un estudiante no solamente vemos lo académico, sino también tenemos que ver los valores, porque una persona, ¿verdad?, que no tenga valores, entonces lamentablemente es una caja vacía, o es una caja llena de conocimiento y que no va a ser entonces productivo en la sociedad, porque definitivamente si no tenemos valores no podemos entonces actuar de manera positiva, no nos va a importar los problemas ambientales, no me va a importar los problemas de salud, y entonces esta es una problemática que vive, ¿verdad?, el mundo tan acelerado en esta nueva realidad. Entonces yo le agradezco sobre todo a la compañera Geneva González su participación en todas las clases y deseando pues que tengamos un feliz año y si Dios nos lo permite, en cualquier momento que podamos vernos, porque conocernos, pues a la orden siempre. Así es. Feliz Muchísimas año igual a usted también, feliz Navidad para usted y toda su familia, profesora. gracias, ha sido usted por muy todas amable. las enseñanzas que recibí de usted. Gracias, muy amable por sus palabras. Que tenga un buen día y hasta luego. Hasta luego, profesora.